Mi tema de esta mañana es el camino hacia la madurez. Diga conmigo, el camino hacia la madurez. ¿Cuántos necesitan madurar en Cristo? Yo sí. Bueno, levánteme fuerte, digo, grande su mano. Todos necesitamos madurez. Diga conmigo, madurez. Y es algo de lo que el Señor me ha estado hablando en esta semana. Y creo que Dios nos quiere hacer caminar en una jornada hacia la madurez. Amén. Entonces, mire, quiero comenzar diciendo que ser espiritualmente maduros es la voluntad de Dios. Los adolescentes también pueden pasar a su clase. También pueden pasar allá. Ser espiritualmente maduros es la voluntad para cada uno de nosotros. Diga conmigo, a ver, póngame atención y levante su mano. Diga, la voluntad de Dios es que yo sea maduro espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? La voluntad principal de Dios no es enriquecernos, contestar todas nuestras oraciones, aunque bien sí lo hace, pero el motivo principal es formar a Cristo en ti y en mí, llevarnos a una madurez espiritual, ¿verdad? Ser espiritualmente maduros, esa es la voluntad de Dios para nosotros, y no permanecer como bebés espirituales. Porque hay bebés espirituales, diga, hay bebés espirituales, ¿verdad? Mira, porque los bebés no se preocupan por nada. Un bebé no se preocupa por absolutamente nada, ¿verdad? O se preocupa solo por él mismo. Un niño que va al kinder, un niño todavía que van a la primaria, se preocupan por ellos mismos, ¿verdad? Pero no se preocupan por los demás. Pero el propósito de Dios es que vayamos hacia una madurez en todas las áreas de nuestra vida. A ver, quiero preguntarle, ¿a cuántos tienen ya hijos adolescentes o hijos adultos? Levánteme su mano. Ok, a lo mejor ya se casaron, ok. ¿A cuánto les gustaría, aunque sea un día, verlos chiquitos? A mí sí. Un día, yo le digo al Señor que un día yo pueda ver a Pablo de 4 años y otro día pueda ver a Jonathancito de 2 años, aunque sea un día, Señor, ¿verdad? Porque es algo que añoramos ver. Sin embargo, ¿a ti te gustaría tener los bebés toda la vida? No, ¿verdad? ¿A ti te gustaría tenerlos siempre dependiendo de ti? Claro que no, ¿verdad? Entonces, aunque el crecer de los hijos duele, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Yo me voy a poner aquí el ventilador porque, perdóneme usted, yo lo voy a poner aquí. No le puedo compartir a usted, no alcanza. Ya aprendimos aquel, ok, muy bien. Que según iba a ser frío, pero no, ¿cuál frío, verdad? Muy bien, entonces no queremos que nuestros hijos se queden en esa inmadurez, queremos que crezcan, ¿verdad? O algunos dicen, qué bueno que ya están creciendo tus hijos, ya no dependen de ti, ya no vas a tener tantos problemas. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? Entre más crecen son los retos que enfrentamos como padres y los retos que ellos enfrentan como hijos, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las que Dios nos creó fue también para llevarnos a una madurez, ¿verdad? El bebé piensa solo en uno mismo, trae algo que es solamente el demandar, ¿verdad? Quizás el pensar en uno, quizás el satisfacerse a uno mismo, las necesidades de uno, trae cierta alegría, trae cierto gozo, el que pienses en ti, bueno, yo me lo merezco, yo me voy a ir de vacaciones, yo me voy a comprar esto, yo, trae una satisfacción momentánea, pero no se puede ser egoísta y feliz al mismo tiempo. ¿Me escuchó? No se puede ser egoísta y feliz al mismo tiempo. Si hay alguien aquí que no sea feliz y no sabe por qué, quizás sea porque está interesado o interesada en lo que Dios puede hacer por ellos, que por lo que ellos pueden hacer por Dios. Quizás ese es el motivo de su infelicidad.
A lo mejor no saben por qué son infelices, ¿verdad? Pero por supuesto que hay una etapa en la que fuimos bebés espirituales, fuimos niños espirituales. Cuando vinimos a Cristo, le entregamos nuestra vida. ¿Qué éramos? Bebés espirituales, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto, dejé lo que era de niño. Eso es una ley natural, por lo tanto debiera ser una ley espiritual. Tenemos que llevarlo al plano espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios no nos quiere ver como niños. Dios nos ve como niños espirituales cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? Pero Él está esperando una transición hacia la madurez. Diga conmigo, transición hacia la madurez. Entonces, mira, tal vez creo que una de las preguntas más importantes que debiéramos hacernos en la vida, y es más, antes de irnos a dormir, sería, ¿estoy manifestando señales de madurez? ¿Cuántos se han preguntado eso antes de dormir? Hoy me porté inmaduramente, hoy me porté con madurez. Sería algo bueno que nos hiciéramos, que fuera una de las preguntas más importantes antes de irnos a dormir, ¿verdad? Hoy expresé señales de madurez o señales de inmadurez. Hoy hice berrinche o ya hoy me calmé. Hoy ya no me enojé tanto, hoy mis palabras fueron más cálidas, hoy le bajé la ira al que estaba hablándome mal con una palabra blanda, ¿verdad? O sea, creo que sería muy bueno hacernos esa pregunta antes de irnos a dormir, recapacitar. Alguien decía que el irse a dormir era como morir poquito, y otra persona dijo, no, más bien es cuando las neuronas están renovando. Y sabes, yo creo algo, que no solo nuestras neuronas, yo creo que todo nuestro interior, Dios hace algo cuando estamos dormidos, porque mira, sábete que la actividad espiritual mayor se da en la noche, en la madrugada, cuando tú estás dormido. Entonces, Dios también, sabes que Dios no duerme, y que Dios sigue obrando en tu corazón, y que Dios sigue obrando en tu alma, y lo mejor es que Dios te sigue hablando. ¿Cuántos saben que Dios nos habla aún a través de los sueños? Dios nos habla a través de los sueños, ¿verdad? Entonces Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestros pensamientos, porque mire, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces con el paso de los años, nuestra mente se va llenando de pensamientos viejos, rancios, mentirosos, que se quedan ahí estancados, y por eso el Señor dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate en tus pensamientos. Por favor, dile al que está contigo, renueva tus pensamientos, renueva tu manera de pensar. Entonces quiero enseñarles algunos conceptos que son básicos, pero que también son fundamentos de lo que Dios quiere revelarnos esta mañana. ¿Está conmigo? El primer punto que debo decir es, fíjese bien, la mente natural, estamos de acuerdo en que queremos una mayor madurez espiritual, ¿verdad? Ya no nos queremos quedar como niños espirituales. Porque si yo me quedo como niño espiritual, cuando quiera voy a venir a la iglesia. Si quiero sirvo al Señor, si no, no lo sirvo. Si quiero ofrendo y diezmo, y si no, no lo hago. Si quiero, si no tengo nada que hacer, sí voy a la iglesia, pero Dios no es el primer lugar en mi vida. Eso se llama inmadurez, ¿verdad? Eso es inmadurez. Pero el punto número 1 es la mente natural. ¿Cuál es la mente natural? La mente adámica, la mente caída. La mente natural no puede procesar las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque solamente las va a recibir como información. Es decir, o sea, la mente natural, la mente del hombre no puede procesar. Diga conmigo, no puede procesar. No puede procesar las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque Dios nos quiere hablar. Pero el hombre no puede percibir las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque solamente las va a percibir como información y no como revelación. Entonces, diga conmigo, no las puede recibir. No las puede recibir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la mente natural está cegada.
Tú le quieres hablar a una persona y le quieres explicar, pero es que Dios quiere transformar tu vida. No, pero pues es que cada vez que oro algo sucede. No, pero es que debes entender que Dios viene a derribar todo lo viejo para levantar algo nuevo. Entonces cuando ves que hay como cierta pérdida, no es pérdida, Dios está derribando. Es como una casa vieja. Tú no vas a construir sobre cimientos viejos, tienes que tirarlos, tienes que derribar esa casa vieja para construir una nueva. Lo mismo hace Dios. Cuando la gente viene a Cristo, Dios comienza a derribar argumentos, a derribar pensamientos viejos, rancios que ahí teníamos. Dios los comienza a derribar y pareciera que algo se está cayendo en mí y pareciera que porque ¿sabes qué hace Dios? Te está quitando del pasado. Te está arrancando el pasado. Entonces, como Dios empieza a arrancar el pasado para vestirte con una ropa nueva, para darte una novedad de vida, a veces te va a doler soltarte del pasado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y el quitarnos los pensamientos del pasado, aquellos que nos enseñaron, aquellos que aprendimos solitos en la calle o en la escuela o a través de la televisión o en el internet, todos esos argumentos tienen que caer porque Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, el hombre natural no puede percibir la información que el Espíritu Santo le va a dar porque tiene una mente natural, ¿verdad? La mente natural, diga conmigo, está cegada. Está velada, ¿verdad? Está cegada. Y el apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios 2:14. ¿Me está siguiendo, iglesia? El apóstol lo dice de esta manera, el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural, diga el hombre natural, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Cuántos le han querido hablar de la palabra del Señor a sus familiares y sus familiares no lo pueden entender? Porque tienen arraigadas tradiciones, porque tienen arraigadas cosas. Aún me atrevo a decir que cristianos de muchos años, pero que no tienen una mente renovada, dicen no la pueden comprender porque son locura, no las pueden entender, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios al crear todas las cosas, fíjate bien, cuando Él crea la creación, se oye muy redundante, cuando Él crea el universo, Él se da a conocer. Y Dios se dio a conocer a través de ¿quién, iglesia? ¿De quién? De Cristo. Diga, de Jesucristo. Dios se da a conocer a través de Jesucristo. No lo puede hacer de otra manera. Dios no se puede revelar a los hombres ni a través de un ángel, ni lo tuvo que hacer a través de Jesucristo, amén. Y Efesios 1:9 nos dice, dándonos a conocer, ¿qué nos dio a conocer? El misterio de su voluntad. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer, ¿qué? El misterio. ¿Por qué dice misterio? El misterio de su voluntad. ¿Sabe por qué? Nos dio a conocer su voluntad porque su voluntad es un misterio. Diga conmigo, la voluntad de Dios es un misterio. ¿Cuántos sabían eso? Porque mucha gente no entiende cuál es la voluntad de Dios, simple y sencillamente porque la voluntad de Dios es un misterio. Pero aquí el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer a través de ¿quién? De Cristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto fue a través de Jesucristo. Entonces escuche esto, Dios nos quiere llevar a un mayor conocimiento de Él. Pero no estoy hablando de un conocimiento teológico aquí en la mente, porque ¿cuántos saben que mucha gente puede estudiar teología, puede estudiar la Biblia, ¿verdad? Para eso, pues, mucha gente lo puede hacer, ¿verdad? Estudian la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Se puede estudiar teología, pero no se puede estudiar a Dios, ni la mente de Dios, hasta tener la mente de Cristo, hasta tener a Cristo. ¿Tiene sentido? Entonces yo le estoy diciendo que le estoy poniendo un fundamento. ¿Por qué a veces no entiendo, Dios, tu voluntad?
¿Por qué a veces yo quiero renovar mis pensamientos y no puedo? ¿Por qué no entiendo esto que me pasó? El Señor dice, renueva tu mente. Renueva tu mente. Y yo quiero darte a conocer mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos quiere llevar a conocer, Dios lo que quiere es llevarnos a dar a conocer su corazón, su carácter, su voluntad y aún sus misterios, porque ¿cuántos saben que Dios tiene misterios? O sea, no, Dios no se da a revelar abiertamente. Diga conmigo, hay que buscarlo. Entonces hay un misterio que tenemos que buscar y Dios se da a conocer de esa manera, ¿verdad? Los misterios de Dios, y solamente podremos lograrlo a través de Jesucristo. No existe otra manera de conocer a Dios. No existe otra manera de conocer a Dios si no es a través del Hijo, a través de Jesucristo. ¿Por qué le estoy explicando eso? Porque a veces se nos olvida, porque a veces creemos que el decir creer en Dios es ya Dios va a responder mis oraciones, ya voy a conocer su voluntad, ya voy a entender por qué hace las cosas, y no es así. Necesitamos primeramente a Cristo. Diga conmigo, yo necesito a Cristo. Entonces, la mente natural o la mente caída no puede procesar las cosas que vienen del Espíritu de Dios, porque las va a recibir solo como información. Solamente es mera información. Y te dice en la Biblia, así como el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo puede citar la Biblia de Génesis, Apocalipsis? ¿Sabes por qué se sabe la Biblia, Satanás? Primero, porque ya tiene millones de años existiendo, y número dos, porque te cita la Biblia a su conveniencia. ¿Qué no dice Dios como le dijo a Adán, a Eva? No es verdad no es cierto lo que Dios dijo, más bien si tú comieres del árbol, de ese fruto, ¿qué le dijo? Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y no es cierto, no vas a morir. Esa es una mentira. O sea, le dijo una verdad a medias. Le dijo una verdad. Es verdad que conocieron el bien y el mal porque pecaron y se dieron cuenta que era bueno y que era malo, pero no fueron como Dios. Entonces el diablo va a utilizar la palabra para su conveniencia y para engañarte. Entonces, para llegar a una madurez en todas las áreas de nuestra vida, porque sabes, Dios quiere madurarte espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. ¿Cuántos quieren madurar mentalmente? Tiene que haber una madurez mental. Mira, cuando Dios viene y madura, te hace madurar integralmente. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente también, ¿verdad? Porque Dios tiene que cubrir todas las cosas, todas las áreas en mi vida. Por lo tanto, yo necesito forzosamente conocerlo a través de Jesucristo. Hebreos 12, 1 al 2 dice así. Hace mucho tiempo, ya lo tenemos ahí, gracias. Hace mucho tiempo, diga conmigo, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. No digo que hoy en día no haya profetas genuinos, ¿verdad? Porque también, como hay genuinos, también hay falsos profetas. Pero a través de quién nos habla hoy en día Dios, a través de su Hijo Jesucristo. A través de Él nos habla, ¿verdad? Pero yo necesito comprender quién es Dios en mi vida para poder caminar hacia la madurez que Dios quiere llevarme. Porque mire, quizás esto le va a sonar algo extraño. Esto que le voy a decir va a sonar algo extraño. Pero nuestra meta, escúcheme bien, nuestra meta no es la salvación. Va a sonarle extraño. Mi meta como ser humano no es la salvación,
Porque yo no puedo alcanzar salvación por mis propios medios. Eso lo hace Jesús. Entonces mi meta no va a ser alcanzar la salvación. Esa la logró Cristo por mí en la cruz del Calvario. Esa la logra el Señor, no lo puedo hacer por méritos propios. Ese es un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? Mi meta, dice el apóstol Pablo, es alcanzar la medida de la plenitud de Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta, iglesia. Esa debe ser tu meta. Pablo dijo, hasta que llegue a ser, fíjense, dice, hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto que es Cristo Jesús, a la medida de la estatura, o sea, así de alto es Dios, Jesucristo, así debo llegar yo, la plenitud de Cristo. Esa debe ser mi meta, ahí lo dice el apóstol Pablo. Pablo no dijo, hasta que llegue a ser el mayor de los 12 apóstoles. Esa es mi meta, ¿verdad que no? O tampoco dijo que mi meta es evangelizar a miles de miles. ¿Esa fue la meta de Pablo? No, aunque esa fue parte de su madurez y fue el fruto que dio de su ministerio, porque lo llevó a tal madurez que obtuvo fruto. Y dicho sea de paso, aquella persona que tiene madurez se le va a notar por sus frutos, por el fruto que tiene. Entonces, ¿cuántos son árboles plantados junto a corrientes de agua, como dice la palabra del Señor? Muy bien. Ahora, ¿qué fruto estamos dando? Porque esa es una evidencia de qué tan maduro. Un árbol maduro no puede dar fruto, solo da hojas. Y a veces las hojas se caen y se secan, pero dice el Señor, tu hoja no se cae ni se seca, y todo lo que haces prosperará. Entonces el árbol maduro da fruto, el fruto se nota, dígame sí o no. Cuando tú ves un árbol de durazno, un árbol de limones, un árbol de aguacates, se te antoja que ya esté listo para arrancarlo y comértelo, ¿verdad? Porque el árbol maduro no da fruto para él mismo. El árbol maduro da fruto ¿para quiénes? Para otros. Diga conmigo, hacia la madurez. ¿Cuántos quieren alcanzar ese nivel de madurez? En donde no soy yo, nada más yo. Es que dice el árbol, riégame, abóname, córtame, pódame. Y por más que le abonas, le quitas, le pones y todo, el árbol sigue chiquito. Porque no es un árbol sano, y es un árbol que todavía está en proceso, pero a veces se queda enano, se queda chiquito el árbol. Pero cuando es un árbol grandote, a mí me encantan los limones que da el árbol de mis suegros, que son unos limonzotes, que pobrecito, ya está viejito el árbol, ya, pero aún así sigue dando fruto. En su casa tienen un árbol y saben, sigue dando mucho fruto. Gracias a Dios ya mi suegro arrancó otro árbol de mandarinas, que daba un montón de mandarinas, pero mi suegro se cayó del árbol, se cayó un día del árbol y ya le di, ¿verdad? Creo que ya quedó clausurado ese árbol, porque en el deseo de bajar, porque qué lindo es cosechar, ¿verdad? Del fruto y no de qué padre es ir al mercado ya que te den la fruta, pero qué hermoso es ir a cortar y cosechar. Creo que Dani tiene un aguacate también y ya nos enseñó y limones también. Qué lindo es cosechar lo que tú mismo sembraste y que disfrutes del árbol. Creo que también tienen uno de durazno en la cabaña y de 2. Pero a ver, ¿qué pasa si te comes una fruta que todavía no está madura? Te enfermas. La fruta tiene que estar madura y el árbol tiene que ser sano. Entonces trasládalo a tu vida. ¿Cómo es tu vida y cómo es mi vida? Somos árboles plantados, amén. Y somos árboles que damos mucho fruto. Levanta tu mano conmigo y di: yo soy un árbol
que doy mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos árboles que damos mucho fruto. Diga otra vez conmigo, madurez. ¿Por qué no le dices al que está junto a ti, ya madúrale? Ya madúrale, ¿no? Que se te note el fruto. Madura, por favor. Maduremos todos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dijo hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo tuvo mucho fruto. Mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis. Porque mira, si tu meta solamente fue la salvación, iglesia, te quedaste como un bebé espiritual. Si nuestra meta solamente es, ya soy salvo, amén, ya me voy con Cristo, nos quedamos chiquitos. Tenemos salvación, pero chiquitos, no crecimos, no dimos fruto, no servimos, Dios no nos usó. Porque, a ver, tú no le das un coche a un bebé porque no lo sabe manejar. De la misma manera, Dios no te da algo mayor porque no lo sabes usar. Necesitamos madurar. Necesitamos, diga conmigo, necesito crecer. A ver, en esas áreas de tu vida, de tu carácter, que todavía te afectan, en esas tentaciones que todavía te jalan, necesitamos madurar, necesitamos soltar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga, mi meta es Cristo. En serio, cuando decimos que nuestra meta es Cristo es, yo tengo que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo tengo que llegar a esta estatura. Y entonces, ¿cómo es Cristo? Mire, a veces decimos, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Sí, amén. Pero ¿quién es Cristo en nuestra vida? Si vienes a la iglesia nada más como para estar chateando, como para dormirte, como para que, bueno, que me pase de palomita asistencia el pastor, tienes que madurar. Pero cuando entiendes quién es Cristo en tu vida, mira, te voy a decir quién es. Cristo, y escúchame esto, Cristo es la máxima expresión de Dios y de todos sus atributos. Ese es Cristo. Cristo es la máxima, ¿qué? Expresión de Dios y de todos sus atributos. Otra, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo. ¿Y cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces, si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿dónde crees que habita la plenitud de la deidad? En ti. El poder de Dios habita en ti a través del Espíritu Santo. Quiero que dimensiones lo que hiciste al recibir a Cristo en tu corazón. No es religión, está muy lejos de ser una religión, es algo mayor, es un estilo de vida, es un cambio de paradigmas, es un cambio de dirección, eso es echar mano de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es merecedor de nuestra alabanza. También en Cristo, ya dijimos que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Luego dice Jesús, fíjese, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? El que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Qué le decían los apóstoles? Pónganme atención acá. ¿Qué le decían los apóstoles? Muéstranos al Padre. ¿Cómo le decían? A ver, le decían a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? ¿Y qué les dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en mí habita toda la deidad de mi Padre. En mí habita todo lo que me ven hacer a mí, lo hace el Padre. Todo lo que me ven hacer a mí en mi carácter es el carácter de mi Padre. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Cómo Dios tuvo que enviar a Jesucristo para darse a conocer a ti y a mí, para darse a conocer a nosotros a través de Cristo Jesús. Luego también otra cosa, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y a través de Jesucristo, esta me gusta mucho, a través de Jesucristo Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quiero que entiendas esto. ¿A través de quién? De Jesucristo. Dios sustenta todas las cosas por las palabras
de su poder. Dios sustenta todo porque dice que le dio a Jesucristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos entender quién es Cristo para llevarte a una madurez, para que ya dejemos de ser, dice el apóstol Pablo, niños fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Hoy me hablan de esta doctrina, ay, aquí me quedo. Hoy me hablan de la nueva era, aquí me quedo. Hoy me hablan de la meditación trascendental, aquí me quedo. Hoy me hablan no quiero mencionar muchas cosas, pero aquí me quedo. Llevados por todo viento de doctrina. Pero sabes, mira, cuando conoces a Cristo, cuando sabes quién es Cristo, puedes identificarlo entre la multitud. Puedes identificar a Cristo en medio de miles de voces que te pueden estar hablando, y tú dices, no, yo sé quién es Cristo. Yo sé quién me salvó. En Él habita la deidad, toda la deidad de Dios. En Él habita toda la gloria de Dios y por lo tanto habita en mí. No sé si puedas dimensionar lo que vino a ser Cristo y lo que está dentro de ti. Por eso cuando echas mano del poder de Dios, cuando echas mano de la vida eterna, tu vida cambia. Tus pensamientos cambian, tus malos hábitos cambian, tus pensamientos ocultos, más ocultos, cambian, porque entiendes que en ti habita la deidad de Dios. No habita una filosofía humana, no está habitando una filosofía de hombre, no es la buena intención que tú tengas de cambiar, porque sabes, tú y yo no podemos cambiar. Tú y yo no podemos cambiar. Necesito a Cristo dentro de mí. Necesito a Cristo dentro de mí. ¿Cuántos en algún momento de la vida le han dicho a Dios, Dios, si tan solo me hablaras y ya no permanecieras en silencio? ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? Yo me declaro culpable. ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? Dios, ya no guardes silencio, Dios, háblame. Porque ¿cuántos oran y de pronto sienten que Dios no le responde? De pronto, ¿verdad? Hubo momentos en los que yo también le digo a Dios, Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes, verdad? Yo misma lo he hecho, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que Dios trata en toda nuestra vida con nuestros errores. Diga conmigo, Dios trata con mis errores. ¿Cuántos saben eso? ¿Con cuántos Dios ha tratado con sus errores? En mí, en todos Dios ha tratado con nuestros errores, ¿verdad? Él se ha propuesto tratar con nuestros errores y nos demuestra que estamos equivocados, porque Dios sí habla. Di conmigo, Dios sí nos habla. Dios sí nos habla, ¿verdad? Dios realmente nos habla. Mire, aún en el silencio aparente de Dios, Dios sigue hablando. Aún en esos silencios aparentes donde la respuesta no viene, las circunstancias en mi casa no cambian, algo no está saliendo bien y ya oré y ya ayuné y vinieron cosas contrarias, aún en eso Dios sigue hablando a tu vida. ¿Cuántos saben eso? Dios sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se cansa ni se fatiga. Él sigue obrando a tu favor. Él sigue estando contigo. Yo no sé tú, pero yo le hubiera dado un aplauso al Señor, porque Él lo sigue haciendo, porque Él sigue sentado en su trono, reinando, gobernando, ¿verdad? Pero Dios realmente habla, y aún en los silencios Él nos habla. Y mire, esto es porque nosotros conocemos el carácter de Dios. Aquel que conoce el carácter de Dios sabe que aunque Dios no responda, Dios sigue hablando, y que Dios tiene un tiempo para responder tu oración. Pero aquí hay algo bien importante: Cristo no murió en la cruz para responder nuestras oraciones.
Cristo no murió en la cruz para, ahora sí voy a venir delante de Dios y Dios, ahora sí dame la casa que quiero, ahora sí dame el auto que quiero, ahora sí dame. ¿Sabes? Esos son solamente añadiduras de aquel que busca el reino de Dios. Pero imagínate que Cristo vino a morir por eso, entregó su vida para darte una casa. Ese no fue el propósito principal. Él vino a morir para que Dios se diera a conocer, el Padre se diera a conocer a los hombres y se reconciliaran con Él otra vez, para que el hombre volviera otra vez a Dios, porque hubo una separación cuando Adán pecó. Entonces hubo un plan, y mira, si Dios se desprendió de su hijo, el hijo se desprendió de la riqueza, ¿tú de qué te vas a desprender? De todo. De todo. Y no te estoy hablando de cosas económicas, estoy hablando de tu vida. Me voy a desprender de mi orgullo y voy a perdonar. Me voy a desprender de mis malas acciones y voy a ser humilde. Me voy a desprender de mi orgullo porque no le quiero hablar a mi hermano, a mi hermana. No quiero hacerlo. Me voy a desprender porque si Dios se desprendió del Hijo y el Hijo se desprendió de su gloria y se hizo hombre, ¿por qué no lo haríamos tú y yo? Entonces, ¿la deidad de Dios está en mí, sí o no? La deidad, esa es la deidad de Dios dentro de mí. Ese es el poder de Dios que actúa dentro de mi iglesia. ¿Tiene sentido para alguien esta palabra? Entonces, nosotros conocemos el carácter de Dios. Dios se ha propuesto a tratar con nuestra inmadurez, porque somos inmaduros en muchas áreas de la vida, somos inmaduros. Cuando Cristo vino a nuestra vida y fuimos incluidos en Él y nos hicimos uno con Él, porque así dice la Biblia, Dios puso algo que se llama la mente de Cristo. ¿Cuántos han oído eso? La mente de Cristo. Yo muchas veces no entendí el concepto de la mente de Cristo, pero como está escrito en la palabra y como el apóstol Pablo dice, pero tenemos la mente de Cristo, pues yo lo declaraba, yo lo decía, y yo también decía, yo tengo la mente de Cristo. Yo no sé qué sea eso, pero yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Porque todo aquel que está en el Hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Entonces, para que tú puedas madurar, necesitas tener la mente de Cristo. No se puede madurar, primero, número uno, si no tienes a Cristo dentro de ti. Y número dos, si no tienes la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice así. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Alguien puede aquí conocer los pensamientos? ¿O quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos, dice el apóstol Pablo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, ¿qué, iglesia? La mente de Cristo. Mire, el apóstol Pablo lo dice así. ¿Quién puede conocer? A ver, nadie puede conocer los pensamientos del Señor. Y sabe, por inmadurez muchas veces decimos, Dios, pero es que oro y me pasa lo contrario. Ahora sí entro en ayuno y me vienen vientos contrarios y todo se me viene encima. ¿Por qué, Señor? Porque cuando más te busco es cuando más ataques vienen a mi vida, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes? A ver, ¿habrá alguien aquí que se atreva a enseñarle a Dios? ¿Habrá alguien aquí que levante su mano y que se atreva? Dice, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Por supuesto que nadie levantaríamos nuestra mano, ¿verdad? Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué nos dirigimos a Dios como si Él no supiera gobernar nuestra vida? ¿Por qué en nuestras oraciones nos dirigimos a Dios dándole instrucciones? Ay, Dios, no era así la onda, Dios. Mira, yo te pedí que hicieras esto con mi hijo y salió lo contrario. O hasta regañado sale Dios, ¿verdad?
Ay, Dios, yo oré por mi hijo, yo te pedí que se quedara en esta escuela y se quedó en otra. Yo te pedí que hicieras esto. Ay, Señor. Y le damos instrucciones a Dios. O sea, ya no te digo somos soberbios en decirle a Dios, somos tontos. Eso es ser tonto, ¿verdad? Porque nadie puede decirle a Dios qué haces o por qué lo haces. Pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, significa, pero yo me someto a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad misteriosa u oculta de Dios? Porque cuando se revela tu vida ya no es oculta, ya te revela eso, ¿verdad? Entonces habla de la mente que tiene la mente de Cristo. Dice, pero nosotros entendemos. Di conmigo, yo entiendo. ¿Cuántos declaran eso por fe? Diga, yo entiendo todas estas cosas porque tengo la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es según lo que dice la Biblia, la mente de Cristo es sabiduría eterna y sabiduría divina. Es decir, no es una sabiduría terrenal, ni animal, ni diabólica, porque dice la Biblia que existe sabiduría terrenal, sabiduría animal y sabiduría diabólica. Pero la sabiduría del cielo, la mente de Cristo está llena de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, ¿sabes quién es? Cristo mismo. Cristo mismo. O sea, no es que Él te da sabiduría, Él es sabiduría en ti. Mira, no es que Cristo vino a salvarte, Él es la salvación. No es que Cristo vino a enseñarte el Evangelio, Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas para nuestra vida. Me estoy explicando, Él es. Por eso dice la Biblia, yo soy el que soy. Entonces eso es lo que debemos aprender de quién es Dios. Los apóstoles le llaman esa sabiduría oculta, es una sabiduría que está oculta al hombre natural y nosotros somos el recipiente de la sabiduría divina. ¿Cuántos quieren ser el recipiente para tener la mente de Cristo? Para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero no podemos operar en esa sabiduría divina a menos que maduremos. A menos que maduremos. ¿Cuántos quieren madurar? Porque a veces no entendemos. ¿Sabes por qué no entendemos la voluntad de Dios? Porque estamos bebés, porque estamos chiquitos espiritualmente, ¿verdad? Es decir, o sea, menos de mí. Yo tengo que decir menos de mí, menos de mi mente carnal, menos de mi propia sabiduría, menos de mi opinión humana y más de Cristo. El día que tú dejes de pensar humanamente y decir, es que yo pienso que, es que yo creo que, es que yo supongo que, y veas que lo que está escrito en la palabra de Dios, que esos son los pensamientos de Dios, vas a comenzar a madurar. Cuando entiendes la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios. Diga otra vez conmigo, madurez. Yo no quiero que nos queden, familia de Dios, no queremos estar niños espirituales, queremos ir a una mayor madurez, un mayor entendimiento. Mira, muchas veces dices, es que yo no sé escuchar la voz de Dios. No me levantes la mano, pero ¿cuántas veces has dicho o hemos dicho eso? Es que yo no puedo escuchar la voz de Dios, pero sabes, no es por falta de palabra. Realmente no es por falta de palabra. El problema es que somos tardos para oír y tardos para ver. Tardos para oír y tardos para ver. ¿Me está siguiendo? No se distraiga, por favor. Somos tardos para escuchar a Dios y tardos para ver lo que Él está haciendo. ¿Sabe? Porque el cristiano maduro en Cristo sabe la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que el universo se sustenta por la palabra de Dios? El universo está sustentado por la palabra de Dios. Aunque mucha gente no cree en Dios y diga que el universo fue una explosión y que todo lo que dicen, el universo está sustentado por la palabra de Dios.
Ahora, si el universo, las galaxias, las constelaciones, el sol, todo tiene un límite y está perfectamente bien ubicado y está sustentado por la palabra de Dios, ¿cómo no voy a necesitar yo estar sustentada por la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para decir, no, yo no? Yo me rijo a mí mismo. Mira, si nosotros creemos que venir a la iglesia y oír la palabra 45 minutos una vez a la semana, en día domingo, es suficiente, estamos muy equivocados. Porque lo que sustenta tu vida, lo que va a sustentar nuestra vida es la palabra de Dios, lo que Dios te habla todos los días. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y eso te tiene que llevar a una madurez mental, porque mira, una madurez mental, emocional, espiritual. Porque cuando tú creces, crece todo tu interior. Cuando Cristo crece en ti, crece todo tu interior. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú creces, crece tu mente. Cuando tú creces, ya no te ofendes tan fácilmente. Cuando tú creces, tus pensamientos son otros. Cuando tú creces, oras más y te preocupas menos. Cuando crecemos, diga conmigo, madurez. La palabra de Dios es Cristo mismo, el Hijo de Dios, que es de eternidad a eternidad, ¿verdad? Y Él es la cabeza de la iglesia. Diga conmigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mire, me refiero no a esta iglesia solamente, sino a toda la iglesia esparcida en todo el mundo, ¿verdad? A toda la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces todo el cuerpo de Cristo debe tener la medida de la plenitud de Cristo. Mire, nosotros en la tierra somos el cuerpo místico de Dios, de Cristo. Él es la cabeza. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo, iglesia? Crecer. El cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Crecer a la medida de la plenitud de la cabeza que es Cristo. ¿Me estoy explicando? Debo crecer, di conmigo, debo crecer. Necesitamos crecer. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podría sustentarse el cuerpo de Cristo sin la cabeza que es Cristo? ¿Cómo te sustentas? No se puede, ¿verdad? Trasládalo a tu vida ahora. A ver, ¿cómo te sustentas en la vida sin Cristo? Yo me pregunto, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo te sustentas si no oras? Porque nada te puede sustentar más que Cristo. ¿Cómo te sustentas? ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios? Adquirir mayor sabiduría. ¿Cómo podemos tener buenas decisiones? ¿Cómo crecer hacia la plenitud de Cristo? ¿Cómo enfrentamos la vida si alguien no nos dirige? ¿Cómo lo hacemos? Quizás tú digas, yo dirijo mi vida y yo mando sobre mi vida. Perdóname, tú no puedes. No podemos dirigir nuestra vida porque nuestra naturaleza está caída. Por eso es que hay mucho cristiano fracasado. Hay mucho cristiano fracasado porque su cabeza no es Cristo. Fueron salvos, pero como esa solamente fue su meta, pues se quedaron bebés espirituales. Y ya estoy terminando, pero escúchame esto. No hay nada que te sustente fuera de Cristo. ¿Me estás oyendo? No hay nada que te sustente y que te lleve a una madurez fuera de Cristo. Porque Dios, ¿sabes por qué no se puede? Porque Dios le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, le dio todo poder, le dio todo dominio, le dio toda autoridad, como dijimos, en los cielos, en la tierra y en el inframundo. O sea, le dio poder sobre ti también, sobre todas las cosas. Entonces, no nos puede, tu trabajo no te sustenta, escúchame bien, ni tus buenas ideas te sustentan, ni tus tantos años en el evangelio te sustentan, ni tu propia sabiduría humana te sustenta, ni tus empresas, ni tus amigos, ni tu familia, ni tu cuenta en el banco, ni tu buena conexión. Nada de eso te sustenta. Pero si Cristo es la cabeza en tu vida, entonces todo lo demás será sustentado. ¿Tiene sentido?
Cuando Cristo no es el centro de tu vida y no es la cabeza, no puedes sustentarte nada. Pero cuando Cristo es tu cabeza, tu trabajo está sustentado, tu familia está sustentada. ¿Me explico? Todo lo demás está sustentado, tu economía, tus empresas. Es decir, mientras Cristo no es la cabeza, todo se puede venir abajo. Y Jesús lo dijo: nada que no sea edificado sobre la roca va a prevalecer. Yo hubiera querido traer aquí arena y unas piedras, ya no me dio tiempo de hacerlo, pero una casa edificada sobre la arena se viene abajo. Una casa que está firme en la roca permanece y permanece para siempre. Entonces yo quiero que mi mensaje es: el Señor nos quiere llevar a una madurez, pero necesitas edificarte en la roca, y la roca es Cristo. Él es la cabeza, el cual lo llena todo en todo. A ti no te sustenta tu jefe, a ti no te sustenta tu familia, a ti no te sustenta tu buen cuerpo, a ti no, a ti no te sustenta. El que te sustenta es Cristo. El que te sustenta es Cristo. Y luego dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el que conoce la Biblia y ya se la leyó 15 veces. El que hace. ¿Es bueno leer la Biblia? Buenísimo, léala muchas veces, pero no solamente la leas, vívela. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dice Primera de Juan 2:17. Diga conmigo: madurez. Y la madurez muchas veces nos impide estar ociosos. Hay muchos cristianos ociosos, improductivos. Hay una gran diferencia entre madurar y envejecer. ¿Cuántos sabían eso? Hay una gran diferencia entre madurar y envejecer. Porque puedes tener 50, 60, 70 años y ser un niño. Y puedes tener 18 años y ser un joven maduro. Un niño maduro. Cuando tú pones a Cristo en el centro de tu vida. Porque en la medida en la que vamos repitiendo ciclos, esto es bien importante. Yo sé que ya me alargué un poquito, pero solo deme unos minutos, quiero que entiendas esto. En la medida en la que vamos repitiendo ciclos en nuestra vida que no nos permiten crecer, y como alguien una vez dijo, un apóstol que ya está con el Señor, el problema no es que tengas problemas. El problema es que sigas teniendo el mismo problema de hace 5 años. El problema es que sigas teniendo el mismo carácter de hace 10 años. Ese es el problema. El problema no es que tengamos tentaciones. Escúcheme. El problema es que sigamos teniendo la misma tentación de hace 3 años, 4 años, 5 años. Ese es el problema, porque eso habla de que no hemos crecido. ¿Cuántos quieren crecer hacia la plenitud de Cristo? El problema no es que nos guste hacer manualidades. A mí me gusta hacer manualidades y usar plastilina y etcétera. El problema es que yo quiera comportarme como un niño de kinder queriendo estar en plastilina 1, 2 y 3 cuando ya debo estar en la universidad. ¿Me estoy explicando? Y muchos adultos se comportan como niños que juegan con plastilina todavía. Mire, Nick, ese chiquito que anda corriendo, ¿por qué corre? Porque es un niño. ¿Sí o no? Porque es un niño. Por eso su abuelita se lo sacó. Está bien, la mamá o la abuelita con madurez, ¿verdad? Lo agarra. Pero yo no le puedo decir al niño: no corras, porque esa es la naturaleza de un niño. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué pasaría si de pronto Raúl se pone a correr aquí y a caminar? O sea, le voy a decir: ay, bueno, es que se está distrayendo y está viniendo. ¿Verdad que no? Yo diría: Raúl, siéntate. O sea, hay cosas que hacemos por inmadurez. Hay cosas que por inmadurez natural, como un bebé, se vale.
pero hay cosas que ya Dios no las permite y dice, debiendo ser ya maestros, tengo que darles otra vez leche. Debiendo darles de comer ya mamut, todavía les tengo que dar leche. Crece, crece. No caigas en los mismos círculos en los que has caído, de tentaciones, de malos pensamientos. Si te encuentras otra vez en ese ciclo en donde ya caíste otra vez, ya estás otra vez en el mismo carácter, ya volviste a hacer el mismo berrinche, ya volviste a hablar aquellas malas palabras que decías, ya volviste a enojarte de la misma manera, ya volvimos a... Son ciclos que nos frustran, y entre más pasa el tiempo, más difícil se vuelve. El Señor te quiere llevar por un camino hacia la madurez, iglesia, porque Él viene por una iglesia madura, por una iglesia santa, y una iglesia madura cuida sus vestiduras. Una iglesia santa cuida sus vestiduras. ¿Cómo puedes más o menos saber que ya eres maduro? Pon parámetros en tu vida. Por ejemplo, ¿ya sabes perdonar? ¿O todavía te cuesta perdonar? ¿O buscas a Dios ya en su presencia y es un deleite para ti? ¿O todavía es una carga para ti? ¿O vienes a adorar a Dios los días domingos? ¿O ya lo haces en otro lugar porque es un deleite para ti adorar a Dios? O ya no te enredas en vanas discusiones, ya no quieres tener la razón, ya mejor te callas. Madurez. O ya sabes poner límites a la persona del sexo opuesto, que no es tu esposo ni es tu esposa. Madurez. Cuando dejas de postergar las cosas, te das cuenta que ya maduraste. Una manifestación de madurez muy importante es que sirves al Señor. Él es el primer lugar en tu vida. Iglesia, pongámonos de pie, por favor. Y mi oración es que el Espíritu Santo haya hablado esta mañana a tu vida. Si el Señor ha hablado a tu vida, yo te invito a levantar tus manos, por favor. Levanta tus manos en rendición a Él. Y primero que nada, dile: yo quiero tener la mente de Cristo. Y vamos, comienza a decir: en mí habita toda la deidad de Dios, porque Cristo Jesús vive dentro de mí. Si todavía no hay alguien que haya recibido a Cristo en su corazón, dile: yo quiero que ese Cristo del que hablan, ese Cristo que manifiesta la gloria del Padre, venga ahora a mi vida. Y yo me arrepiento y siento mucho haberte ofendido, Dios, pero yo quiero que entres, que el Espíritu Santo venga ahora a mi vida, y te entrego mi corazón. Ven ahora a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador.